É, muito bem. Buenas tardes, boa tarde e bom dia no Brasil. Eu sou o professor Fábio Veiga, professor da Universidade de Lusófona. Vou falar a introdução deste painel, que é o painel número 5, aqui no quinto Sindus, Congresso Internacional sobre os Novos Desafios do Direito, dos Direitos Humanos, em São Sebastião, na Universidade de Deusto. Nós estamos desde ontem, né, fazendo o evento. E hoje tivemos palestras durante a manhã, palestras plenárias, intervalo, e agora aqui são exatamente 3h28 da tarde, que é o horário espanhol, né? No Portugal é 2h28, no Brasil é 10h30 da manhã. Queria agradecer a presença de todos hoje, basicamente, né? 100% mulheres, né? Esse painel, exatamente. Dar os parabéns aí para todas as painelistas. Enhorabuena, felicidades por haber transpuesto la primera fase, que es la primera fase de evaluación de los trabajos, y luego esta fase, la fase de presentación y debate, si tenemos debate, y luego la última fase, que es la fase de publicación, que será la fase siguiente, la fase de... Todos los autores tienen 30 días para revisar el trabajo, añadir algo que quiera añadir y después mandar al comité organizador, ¿no? De Iberhub. Ok, volvemos aqui à apresentação de Sônia Teresa Guillén, da Universidade de Ciências Jurídicas, UNIME, que tem por título Cooperação Policial Global e o Intercâmbio de Informações da Inteligência como Instrumento de Perseguição Política contra o Direito Internacional Migratório, um estudo de caso sobre falso alerta vermelho na jurisdição brasileira. Bem-vinda, então, doutora Sônia, tem a palavra. Muchísimas gracias. Inicialmente, agradecer a la oportunidad de Iberoyur de estar aquí. No he podido ser presencialmente, pero online y por fuerza mayor. Y también a la Universidad de Deusto por esta oportunidad de esta comunicación y esa ponencia del trabajo. Bien, lo que voy a tratar, no sé si hacerlo en español o hacerlo en portugués, en fin. ¿Sí? Se ha ido la voz. No se está escuchando. No se está escuchando nada, no estoy escuchando. Vale. ¿Cómo es en Brasil? Bien, como parto de Brasil lo voy a hacer, ahora me parece que sí. Como parto desde la Universidade de Brasil, me parece que lo voy a hacer en portugués. Perfeito. Trata-se, então, né, de um trabalho da cooperação e colocar o análise, o estudo de quais são os limites dessa cooperação internacional, da Organização Internacional da Polícia, da Interpol, para a garantia dos direitos humanos. Por uma a partir de um estudo de caso, né, trata-se de que depois tratarei aqui à tona, né, e explicarei, mas inicialmente se foi a tela, mas tudo bem. Inicialmente o que se coloca à tona é quais são os limites porque Interpol é uma polícia, é uma cooperação, né, da polícia internacional que trata, no início ou fim, né, do resguardo, do respeito dos direitos humanos. Por outra parte, assim, trata do artigo 2 e o artigo 3, ele tem proibida toda intervenção que seja a efeitos de questões religiosas, políticas, e o artigo também, assim reza, né, assim dispõe do artigo 26, ele luta no sentido de lutar contra a criminalidade, né, do direito comum. E aí, então, entramos em uma questão dos limites que eu vou trazer à tona, que são os direitos humanos que são intrínsecos ao ser, mas não se dispõem, não goza pelo ser, por indivíduo, ou seja, eles estão em mãos lá, digamos, da capacidade de gozo dos direitos humanos, apesar de que o direito humano em si, a dignidade é intrínseca ao próprio ser, mas se que vai ser disposta, a capacidade de gozo desses direitos é dispor o Estado. Qual é, então, esse limite que, a nível interno de cada país, constitucionalmente, temos as garantias constitucionais para delimitar, né, realmente esse abuso, né, do poder do próprio Estado?
a nível internacional, quais são os limites extrapolares, os limites supranacionais. Quando vemos que a própria organização tem vulnerabilidades. E constatar-se que há alertas vermelhas, né, que podem ser fruto de uma denúncia falsa. Lá aqui no Brasil, temos lá no artigo 5 da nossa Constituição, que todos gozamos perante, somos iguais perante a lei, ou seja, o princípio fundamental da igualdade e que sem distinção de raça, nacionalidade, religião, etc., e que como direito fundamental é a segurança. Pois bem, assim reza também no inciso, artigo 5, inciso 62, que será proibido ou não poderá se dar a extradição por efeitos e a consequência de crimes políticos, opinião, etc. Este caso que eu trago à tona, que é um caso em concreto, trata-se, aqui no Brasil, de dois saharauis que chegam a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e eles são interceptados pela Polícia Federal em razão de uma alerta vermelha pela Interpol, uma vez que eu estou como advogada na Comissão de Relações Internacionais da OAVDF daqui, e uma associação procura para levar a causa. Uma vez que eu tomei a causa, verifiquei todas as informações e não havia realmente suspeita ou indícios relevantes que pudessem indiciar que havia realmente um crime, como se imputava, de tráfico de drogas. E nesse sentido, a gente requereu lá um procedimento liminar, né, de mandado de segurança de HC, foi impetrado como HC civil, né, habeas corpus civil, para que fosse realmente a Polícia Federal e fora como medida liminar se abster de qualquer medida de deportação sumária, posto que aqui também há umas garantias específicas em las que nossa lei de imigração 13.445, em seu artigo 34, dispõe que uma vez que o migrante entra com um requerimento perante a CONARE, o Ministério da Justiça suspende-se a extradição até análise final do órgão. Uma vez que se havia se tramitado esse requerimento, teria que suspender e abster para que realmente houvesse uma comprovação de prova meritória que realmente constatasse essa alerta vermelha. Então, foi realmente, numa primeira instância, foi denegada a deportação sumária, foi em trâmite, né, para a Judiciária da Justiça Federal, foi aberta a todas as partes, ouvida, né, a todas as partes, e de pronto teve uma decretação lá quando ainda os refugiados estavam lá retidos, não detidos, mas estavam retidos lá, né, na área do aeroporto de Guarulhos. Pois bem, lá no Supremo Tribunal Federal, de pronto, quando estava tramitando na quarta vara, né, da Justiça Federal, decreta uma prisão preventiva para extradição. Bem, aqui em princípio podemos observar que pode ter um conflito de competência. Na verdade, para extradição é competente, sim, o Supremo Tribunal Federal. Porém, já tinha toda uma tramitação, ouvida todas as partes, e não haviam se colocado as provas por parte da Polícia Federal, por parte do CONAR e por parte do Ministério Público, que ele fez a manifestação pertinente dele. Pois bem, nós, em cambio, lá na defesa, sí que se aportou uns antecedentes criminais. Por quê? Porque estas pessoas de origem, na verdade, do território ocupado, saharaui, que é ocupado por Marrocos, tiveram que sair fugindo para a Mauritânia, se casar lá em Mauritânia, e de Mauritânia então fizeram todo esse processo de ir lá para o Brasil para requerimento do refúgio político. Tramitamos e aportamos como prova de méritos antecedentes criminais de Mauritânia. Posteriormente, conseguimos os antecedentes criminais
negativos de Marrocos. Até agora, essa decretação lá, que foi do Supremo Tribunal Federal, ainda tramita e ainda se empeorou as circunstâncias. De estar retido, passou primeiramente a uma superintendência, posteriormente a um centro de detenção preventiva. Estamos falando de uma pessoa com realmente prova de mérito, que tem realmente, não tem nos antecedentes criminais nenhum na condenação, nenhum procedimento criminal em curso, está 7 meses detida em um centro prisional. Por quê? Por um alerta vermelho na Interpol. Esse caso vem à tona para análise, né, de quais são os limites reais lá não só constitucionais, né, de uma convencionalidade realmente, né, de uma observância da convencionalidade de tratados internacionais e sim também do próprio Interpol. Quais são os limites legais, né, de garantias fundamentais, né? Então, há dois fatores que os desafios, os novos desafios dos direitos humanos já não vêm só à tona na nossa Constituição, nas leis infraconstitucionais, como realmente garantias. Por quê? Porque o ser humano não detém de si própria capacidade de gozar, é o Estado. Então, há uma intervenção realmente. Qual é o poder do Estado? Que detém a capacidade de gozo do indivíduo e quais são as relações comerciais e políticas entre os países. Esses são dois pontos de desafio de colocar, além do direito fundamental realmente como um direito de direitos humanos, quais são as relações lá internacionais de cooperação comerciais e políticas que há também lá. Não pode se analisar de forma por separado, fraccionada, lá um direito humano, se não se avalia qual é a relação comercial e política, ideológica que também está nesse próprio país. Máxime quando a própria Interpol, lá no artigo 38, ela se subvenciona da própria financiação dos próprios membros que pertencem lá. Então, a própria financiação da próprio organismo são os próprios membros, né? Então, isso eu trago aqui como assim um primeiro esboço, né? Resumo realmente de lo que é essa investigação, que não somente uma análise de investigação, sino também como um caso fático, porque estamos falando, afinal de cabo, de pessoas humanas. Pessoas humanas que llevan, neste caso, por exemplo, e que estão expostas por conflitos bélicos, conflitos territoriais, por relações comerciais que até o próprio Marrocos tem com o Brasil, pero que não reconhece a República Árabe Saharaui. Então, no meu sentido, não podemos lá avaliar, analisar um direito humano, um direito fundamental, se não avaliamos quais são as relações comerciais e políticas entre os países. Porque não entra somente a questão de defesa, de garantia e de limite constitucional ou supranacional com os tratados. Trata-se também de uma relação comercial, ideológica por detrás. Então, isso aí é minha exposição. Muito obrigada. Agora vou falar em espanhol. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder haber hecho aquí esta pequeña intervención. Y ha sido un placer, muy feliz Gracias, de professora. participar. Muchísimas gracias. Graças a você, professora. Muito obrigado também pelo esforço de falar em português, que é muito importante. Nós estamos aqui na Espanha, falamos um pouco espanhol e vamos interagindo. E aqui na Universidade de Deusto ainda falam o euskera, né, que é o idioma do País Basco. Estamos aqui todos internacionais. Tem uns professores que falam ainda inglês, que vieram, e o nosso objetivo é justamente isso, né? Termos oportunidades de um poder colaborar com o outro e demonstrarmos o nosso esforço. Muchas gracias. Ahora vamos pasar en portugués, ¿no? En español mismo, a Valentina López Garrido, que es de la Universidad de Chile. Va a hablar sobre la excepcionalidad jurídica, análisis sociojurídico de la eficacia y límites de los dispositivos estatales frente al conflicto
intercultural mapuche en Chile. Muchas gracias, bienvenida, Valentina, tienes la palabra. No sé si me escucha Valentina o si su internet ha bloqueado. Valentina, pues creo que está bloqueada la internet. A ver aquí. Vamos a ver se ela me responde. Acho que ela caiu. Vamos passar para o próximo, depois volta a Valentina. Então agora vou passar para a Dulcilene. Primeiramente, cumprimentá-la e dizer que é uma alegria voltar a estar com você. Dulcilene, há muito tempo nós já não nos vemos, nem presencial, nem online, né? Apesar que as redes sociais ajudam muito a esta aproximação. E acho que a Dulcilene foi uma das que teve desde o primeiro evento que nós fizemos, né, em 2015, no Porto. E fico feliz de poder continuar com você também. Muitas outras pessoas continuam desde o ano 2015 e para mim é uma alegria, Docilene, que você está aqui. O tema da Docilene, ela fez né, o doutorado em Lisboa, na Universidade de Lisboa, e é professora no Brasil, acesso e limitação aos direitos sociais fundamentais, consentâneos, normativos, humanitários para a integração entre espaço e pessoas. Bem-vinda, Docilene. Obrigada, Fábio. Grande prazer estar aqui de volta. Estamos desde o primeiro evento do Iberojur, quando acho que nem era Iberojur ainda, né, Fábio? É um grande prazer te rever também. Um prazer poder participar sempre e espero que em breve presencialmente também. Obrigada a todos. Cumprimento todos os meus colegas aqui de mesa, aos professores presentes. Professor Fábio, um grande prazer e todo sucesso sempre. Nessa oportunidade, venho falar um pouquinho, inclusive, do que eu desenvolvi na minha tese de doutoramento. E eu falo efetivamente sobre imperatividade de direitos sociais, né? E quando trato, então, aqui de acesso são a direitos sociais fundamentais, no sentido de congregar os direitos sociais, uma quantificação e qualificação de status de fundamentalidade, tal qual a doutora Sônia, porque a gente não pode dissociar do caráter, embora protetivo, dos direitos fundamentais e do caráter efetivo dos direitos sociais, a questão da dignidade humana. Então, quando a tentativa de trazer aqui para conversarmos e para pensarmos sobre a situação de integrar Estado e pessoas, o recorte específico é sobre os deslocamentos. Então, quando eu falo em integrar espaço e pessoas numa sistemática humanitária social fundamental, eu me reporto especificamente no artigo sobre deslocamentos forçados. Desculpem. Quando se fala em deslocamentos forçados, a sistemática abordada é sobre mudanças climáticas, desenvolvimento e perseguições. E aí, quando se fala em perseguições, o status de refugiados. Quando essas pessoas necessariamente migram ou se deslocam dos seus habitats naturais ou dos seus próprios territórios, vêm em buscas, e quando eu digo vem, é na verdade um deslocamento mundial, uma busca de um melhor desenvolvimento, de um refúgio ou de uma própria condição de poder estar num lugar em que se abrigue sobre a questão das mudanças climáticas. Uma busca sobre sobrevivência e não sobrevivência. E efetivamente o que as pessoas acabam acometendo são ocupações indevidas de espaço, degradação ambiental no ambiente que se colocam, escassez do próprio espaço. Isso culmina em ausência de direitos, ausência de direito à saúde, ausência ao direito de habitação, ausência ao direito de educação. E com isso a dignidade da pessoa sendo relegada. Como é que a gente pensa, então, a partir disso, né? Como é que se pode pensar num Estado jurídico ou numa juridicidade que possa abranger de uma forma efetiva a garantia desses direitos aos não nacionais, mas que, pela sistemática internacional, também devem ser reconhecidos como detentores e dignos de direitos e de dignidade da pessoa humana? O que se busca e o que se verifica é que o Estado atual, e quando digo Estado, eu falo uma esfera pública no geral, ele é insuficiente. Se vamos pensar no Brasil, então, com mais razão, a gente tem uma insuficiência do próprio governo
de cuidar dos seus próprios cidadãos, quanto mais do que aqui chegam. A doutora Sônia trouxe um exemplo clássico. Mas quando a gente fala em moradia, que é o meu escopo principal de estudo, com muito mais razão, né? Pessoas nas ruas o tempo inteiro e infinitamente. Com isso, direitos fundamentais e direitos sociais acabam sendo, sem nenhuma sistemática, simplesmente omissos quando o Estado efetivamente deveria proteger, se a gente está falando de direitos fundamentais, ou direitos sociais elevados a fundamentais. Então, o que se propõe é uma governança ampla, uma forma de se pensar o direito de uma sistemática ampla, uma política global, se eu posso assim nominar, calcada em legislações e normas que se confluam e que se amplifiquem para o bem comum. Então, precisamos pensar na justiça dos homens, e aí precisamos falar em princípio pro homine, precisamos pensar no ius gentums, precisamos pensar num direito das gentes numa arena global, como diz a professora Susana de Coimbra, né, Susana Tavares. Efetivamente, pensar num Estado como agente, não só num Estado detentor de poder para editar normas ou legislações. O Estado enquanto agente, o Estado enquanto atuante. Um direito constitucional, e aqui puxando um pouquinho da sardinha para o meu lado, um direito social multinível, um direito social que efetivamente abarque legislações humanitárias internacionais. A gente tem uma sistemática no Brasil muito efetiva, que é do artigo 5º, parágrafo 4º, 5º, que é sobre a internacionalização dos tratados, sobre a integração dos tratados internacionais, mas que isso seja uma vertente efetiva, não só uma norma posta. Para que se possa, então, estabelecer um governo autônomo, um governo atuante, um governo que se complemente com foco na qualidade de vida e do próprio meio ambiente. E aí, meio ambiente urbano e o meio ambiente como um ecossistema, efetivamente falando. Precisamos, então, que esse direito constitucional multinível, essa sistemática humanitária internacional, se conflua para a humanidade e para a equidade, para que a gente possa ter, então, um caráter abrangente de normas, em que se amplifiquem os espectros de liberdades e de direitos sociais. Inclusivo, para que se possa tornar viável o compartilhamento de espaço e pessoas. E nesses termos, então, podemos ter uma juridicidade efetivamente integrativa e igualitária. Se não pensarmos em todos numa forma global de agir, tendo a dignidade como um foco principal, é muito difícil que a gente consiga efetivar a igualdade entre os povos. E para isso a gente precisa pensar de uma maneira global para agir localmente. Não tem outra forma de ser. Encerro aqui a minha fala. Procurei ser bem concisa. Estou aberta para a gente conversar e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Suene. Perfeito, muito perfeito. Sua tese é um tema de direitos sociais importantíssimo, né? Nós falamos hoje aqui um pouco de direitos sociais e direitos fundamentais, também ligado à região aqui da norte da Espanha, e sempre muito importante tocar nesses assuntos. Mas muito obrigado. Vamos ver depois, se tiver algum tempo, nós fazemos um debate. Queria fazer agora perguntar se a Elizabeth já está presente. A Valentina ainda não voltou, né? Ela tinha Ela mandou caído uma aí. mensagem, desculpa Sí, te sí, cortar. Uhum. aquí estoy, no sé si me escucha, me cambié al teléfono Ah, muy bien, Valentina. y tuve problemas con Con la bueno, internet, ¿no? Sí, sí, no sí, pasa nada, sin problemas. Ok, solo para eso, presentarte, te presento, es de la Universidad de Chile, ¿correcto? sí, Sí, y su tema es excepcionalidad jurídica, análisis sociojurídico de la eficacia y límites de los dispositivos estatales frente al conflicto intercultural mapuche, ¿no? En Chile, que es un tema muy importante. Yo tengo amigos chilenos, siempre me hablaban de los mapuches, pero nunca entendí muy bien. Quizás hoy entienda un poco más. Gracias. sí. Muchas gracias en primer lugar por la organización de este congreso. Yo voy a hablar en español, en castellano, más bien, más precisamente.
Y como bien señalabas en la presentación, mi tema se enfoca en el estudio de los estados de excepción constitucional, se enmarca en una investigación más amplia que busca estudiar cómo el uso extensivo de los estados de excepción constitucional en las democracias de Latinoamérica están impactando en la institucionalidad democrática de estos países. Esto porque en varios países de la región existen usos extensivos, es decir, renovaciones periódicas y continuas en el tiempo de los estados de excepción constitucional, como es el caso, el más conocido de El Salvador, pero también Ecuador, Perú, México, entre otros. El caso chileno se enfoca entonces en el estado de excepción constitucional de emergencia que se ha dictado de forma continuada desde el año 2022 a la fecha en la zona sur, en dos regiones en particular, pero que hoy día está acotado solo uno de ellas, la región de la Araucanía, que es donde se concentra la mayor cantidad de comunidades mapuche pertenecientes al pueblo mapuche, comunidades indígenas, y esto a propósito de un fundamento enfocado en la gestión de un conflicto rural e intercultural, pero que va acompañado además de políticas de interculturalidad y relacionamiento y negociación. Eh, entonces, la pregunta central de la investigación es qué ocurre en un régimen democrático cuando la excepción deja de ser excepcional y cuáles son los impactos de este cambio, esta transformación, cuando lo situamos en un contexto de la gestión de un conflicto intercultural. Entonces, para contextualizar en el caso mapuche, desde el acuerdo de Nueva Imperial, que fue un acuerdo que se firmó entre comunidades indígenas, representantes mapuche y de otros pueblos indígenas que habitan el territorio chileno, junto con representantes del Poder Ejecutivo. Eso se firmó en el año 1989. Es un acuerdo que inicia una vía de reconocimiento del Estado chileno hacia los pueblos indígenas y que comienza como primera recomendación el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la Constitución chilena, cuestión que hasta el día de hoy no se ha concretado. Y han pasado más de 20 normas de reforma constitucional en que se propone el reconocimiento constitucional, pero eso no se ha materializado aún. ¿Y por qué señalo esto? Porque eso marca de alguna forma la política de reconocimiento o política indígena que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche y que ha transitado además en una política de gestión de tierras y una política también de diálogo y reconocimiento de derechos sociales, como es acceso a educación intercultural, salud intercultural, etc. Esto ha avanzado a través de comisiones de verdad histórica y la más reciente fue la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que concluyó su mandato el 2025 y que entregó al presidente Gabriel Boric, el presidente de la época, en sus recomendaciones en que se encontraba, por supuesto, el reconocimiento constitucional, pero además políticas de reparación, de desarrollo territorial y garantías de no repetición. Esa vía ¿por qué me detengo en esto? Porque la vía de reconocimiento, la vía de política indígena, de desarrollo de derechos culturales y territoriales, convive durante todo este tiempo con políticas de criminalización o bien políticas enfocadas en la seguridad en la zona. Entonces, paralelo a estas políticas de reconocimiento, existen desde el 2022 a la fecha sucesivos decretos de excepción constitucional en una zona específica que ha ido cambiando con el tiempo, pero que hoy día ya se encuentra consolidada y está fundamentada principalmente en cuestiones de violencia rural, en dificultades para el acceso a desplazamiento y es justamente lo que se enfoca la investigación es estudiar cómo en una democracia constitucional que por un lado despliega mecanismos de reconocimiento y diálogo, coexisten mecanismos de coerción y que en este caso se materializan en el decreto de excepción constitucional. Y para estudiar este fenómeno, eh, es que propongo ocupar la geografía legal como marco teórico. La geografía legal es uno de los enfoques que los estudios sociolegales se vienen implementando hasta la fecha
permite leer estos decretos jurídicos no solamente como actos técnicos neutrales, sino como un discurso jurídico que además tiene un efecto espacial. Este efecto espacial, en el caso que yo les presento, es la denominación de esta zona como zona roja. Se refiere a zona roja, y aquí viene la pregunta, las narrativas asociadas a estos decretos de acepción no explican, no fundamentan bien cómo se constituye la violencia o el fundamento de necesidad, mejor dicho, en cada uno de los decretos. Sin embargo, lo que rodea estos decretos es la percepción o los hechos de violencia justamente, propiamente tal, llevando a denominar esta zona como zona roja. Y aquí algunas referencias al marco teórico. Los autores más clásicos que han estudiado los estados de excepción, en particular Ed Schmidt, que desde la teoría política lo definió como un concepto liminal, es decir, lo define como un concepto fronterizo, donde es el soberano quien decide cuándo hay excepción. Luego, también esto pasa por Agamben, que desde la teoría política también tiene un aporte relevante al señalar que el estado de excepción finalmente es una forma permanente de gobierno, y que en la definición de qué es excepcional es que se ejerce esa autoridad. Eh, Podemos ir ya a autores más contemporáneos del constitucionalismo latinoamericano que explican cómo justamente los estados de excepción, si bien tienen controles constitucionales claros, como es la necesidad, la temporalidad, el ámbito geográfico, la justificación de cuáles son las medidas y los derechos suspendidos, qué derechos no pueden ser suspendidos, sí existe a la fecha una arbitrariedad y una decisión soberana de cuándo se configura la necesidad de dictar un estado de emergencia o en un estado de excepción constitucional. Los casos clásicos son los casos de pandemia, donde se dictaron en gran parte del mundo, pero cuando vemos fuera de casos como catástrofes naturales o pandemias o grandes calamidades públicas, los casos de seguridad están localizados en la región, en Latinoamérica y el Caribe, y son principalmente casos donde se justifica la necesidad de la dictación del estado de excepción constitucional en la cuestión de la seguridad. Y justamente lo que ahí interesa estudiar es cómo desde la teoría constitucional, esta figura constitucional, esta institucionalidad que está reconocida en la mayoría de las constituciones de la región, se está utilizando como una estrategia finalmente de gestión de conflictos enfocados en seguridad. Y ocupo entonces el concepto de Campscapes, que es una de las dimensiones que aporta Claudio Minca para estudiar los territorios donde la excepción está materializada espacialmente. Él lo estudia en el caso de los campos de detención, pero aquí se extrapola el caso de los estados de excepción cuando nosotros ponemos en las zonas de conflicto, denominadas zonas de conflicto, y superponemos a ellos otras capas geográficas y discursivas, como es el ejercicio de ciertos derechos, la concentración de pueblos indígenas en dichas zonas, la pobreza y desigualdad presente en dichas zonas o la concentración de la tierra en manos de privados, es que empieza a aparecer en esta zona una zona de excepción que lo que finalmente lo que está ocurriendo es que se ve un efecto práctico de la declaratoria de estado de excepción que no solo convive con la cuestión de la violencia o la inseguridad, sino específicamente con el conflicto intercultural que allí se manifiesta. Con el riesgo de que entonces, en el caso chileno, y es la hipótesis de la investigación, la excepcionalidad se está transformando en una herramienta de gestión permanente que convive siempre con políticas de reconocimiento, pero que requiere de la política de seguridad para que pueda avanzar. Y así es como una institución jurídica que es principalmente o por definición excepcional se transforma finalmente en una cuestión temporal, o sea, una cuestión permanente. Ya no, y es redundante hablar de excepcionalidad cuando lleva 4 años con decretos de renovación, y eso es lo que preocupa. Y aquí es importante que en el estado de emergencia,
el territorio que actualmente está en la zona sur sigue siendo formalmente parte del orden constitucional, sigue siendo una región, una cierta zona, pero tiene un funcionamiento a través de estos decretos con una lógica jurídica distinta y que además es un impacto práctico en las personas que allí viven. El trabajo se organiza analizando cuatro dimensiones que no voy a desarrollar en esta presentación, pero sí para comentarles primero cómo el decreto de excepción produce un territorio diferenciado en sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. Luego, quién dibuja esos límites y cuáles son los criterios, para lo cual se ha llamado esa etapa la cartografía del poder soberano, que implica obviamente, estos son los decretos de excepción constitucional, son dictados en el caso chileno, por el Congreso, a solicitud del Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay varios actores que delimitan los criterios y además que intervienen en la definición. En tercer lugar, cómo se vive la excepción desde dentro del territorio exceptuado, y para eso hay un pequeño levantamiento de datos sobre cómo ha influido, por un lado, la política de reconocimiento, es decir, acceso a tierras indígenas, mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de acceso a derechos, pero también cómo es que ha disminuido o no la violencia rural durante este tiempo acotado. Para eso es lo que se estudia, van a ser datos dentro de este territorio exceptuado. Y por último, si es que estamos ante una excepción temporal o ante lo que podemos decir es un paradigma de gobierno, es decir, una cuestión que ya dejó de ser excepcional propiamente tal. Em, y aquí, para ya avanzar hacia la conclusión, con estos dos marcos, es decir, la teoría constitucional por un lado y por el otro, la geografía legal como marco metodológico de los estudios sociolegales, lo que la investigación termina concluyendo es que existe un modelo híbrido de gobernanza intercultural, al menos acotado en este periodo. Todavía hay ciertos elementos que es necesario depurar en la investigación, sobre todo mirando bien cómo se ha aplicado hacia atrás del año 2022, el que también hubo dictación de decretos de excepción. Pero por un lado, lo que caracteriza este modelo híbrido de gobernanza intercultural es, por un lado, bueno, la presencia de un conflicto intercultural que está presente desde hace 500 años y que no ha tenido una salida por la vía del diálogo, y que se caracteriza por una falta de voluntad institucional, por ejemplo, de avanzar hacia un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que si bien los pueblos indígenas existen independiente del reconocimiento constitucional, de todas maneras ese es un avance en reconocimiento de cómo se posicionan dentro del Estado democrático. Este conflicto intercultural, por otro lado, convive con hechos de violencia rural que cuando miramos han disminuido en el tiempo, han disminuido y no es posible concluir claramente si disminuyen por las políticas de reconocimiento a pueblos indígenas o disminuyen por las políticas de seguridad. Esto porque los hechos de violencia rural se vinculan específicamente a casos de comuneros indígenas que en procesos de reivindicación territorial realizan hechos violentos generalizados algunos de los cuales han sido además calificados como actos terroristas por parte de los tribunales de justicia. Y lo que produce estos dos fenómenos eh, se acompañan además de un indicador bajo de bienestar social en esas regiones, es decir, el nivel de empleo, de indicadores básicos de infraestructura vial, de acceso a establecimientos de salud para toda la población que habita en esa zona, que tiene índices bajos de bienestar. Entonces hay un problema también de desarrollo local importante. Esos tres elementos entonces que conviven, que es violencia rural, derechos indígenas y presencia de comunidades indígenas, y además desarrollo, un retroceso en el desarrollo territorial propio de la comunidad, porque esa no es una zona solo en la que habiten comunidades indígenas, está configurando este modelo híbrido de gobernanza que, por un lado, que está utilizando como una herramienta central el uso reiterado y territorialmente diferenciado de estado de excepción.
que cada vez que pasa esto por el Parlamento, constituye a la vez, constituye una nueva prórroga sin medir ni discutir seriamente cuál es el objetivo y el impacto que está generando el- la dictación del estado de excepción constitucional en específico en la zona. Y ya, entonces, para cerrar, sí, el objetivo es, además de avanzar en el estudio de la teoría constitucional con perspectivas de estudios sociolegales, en el caso de la geografía legal, yo parto de la base de que, si bien se ha consolidado en el continente europeo, en el continente latinoamericano, faltan estudios sobre geografía legal y que se consolide bien una óptica en ese punto. La importancia sería ver dónde existe este umbral de poder, quién lo dibuja, sobre quién recae, esto a través del estudio de los decretos y la pregunta que deja abierta también disponible para discutirlo es que si un modelo híbrido como este, que combina coerción espacializada y reconocimiento, es una fase transitoria hacia una salida política del conflicto o más bien es una forma nueva y más estable de administrar la excepcionalidad de forma indefinida. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por tu exposición, muy bien definida. Y es un tema bastante, creo, ¿no? Que en Chile es más sensible que en Brasil o en otros países latinoamericanos, porque el derecho brasileño garantiza, ¿no? A los pueblos indígenas de Brasil algún derecho diferente, más contundente, incluso para fines territoriales, ¿no? El tema cultural también ya es una cuestión que para ustedes también tiene mucha, quizás el tema es más, no sé si hay más debate público sobre esto. No sé si tú también estudias un poco del derecho indígena en Brasil para tener alguna idea de lo que pasa también en Brasil. Yo no soy del derecho internacional ni del derecho público, pero como vengo muchas veces a los eventos de Iberojur y estoy aquí hace mucho tiempo, acabo que aprendo bastante sobre los límites y también las garantías de los pueblos originarios, que es así que se habla ahora, cambiar el término de indígenas para pueblos originarios, y es el término que se usa más en Brasil. Pues nada, muchas gracias y pienso que si tú vas a publicar también sería muy interesante para la publicación tener un trabajo con esta especialidad, ¿no? Muy bien. Voy a pasar ahora a la próxima para seguirnos aquí sin perder tiempo, que es, después de Valentina, está Elizabeth Santos, do Politécnico de Leiria, que vai falar sobre mais transparência, menos desigualdade, uma perspectiva contemporânea centrada na Diretiva Europeia da Transparência Notarial. Bem-vinda, Elizabeth, tem a palavra. Não estamos escutando, pelo menos eu, não sei se alguém escuta, não? Ainda não conseguimos escutar Elizabeth. Se não, eu passo para a próxima, que talvez esteja aqui. Não sei se tem uma próxima que era ou Emily ou Adriane. Não sei se elas vieram. Acho que não vieram, né? Sí, sí, yo estoy. Un ratito, Emily, un momento, sí. ¿sí? Ok, sin problemas. Yo te voy presentando. Emily Katrina Bustillos Tipanta es de la Universidad Central de Ecuador y va a presentar un tema sobre seguridad versus protesta, la arquitectura de la securitización informacional. Bienvenida, Emily, Katrina. Si tú podrías también, bueno, presentarte si estás en un máster, un doctorado o algo así, para que conociéramos un poco.
Sí, bueno, mi nombre es Catrina Bustillos, yo soy de Ecuador, soy estudiante de máster, bueno, mi máster es en Derecho Procesal, pero bueno, mi carrera es básicamente en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Protesta Social, y bueno, soy abogada ecuatoriana, pero trabajo también para la jurisdicción de Chile y y Brasil. Bueno, el Ah, tema que nos compete el día de hoy es hablar sobre la arquitectura de la securitización, pero no desde la escuela tradicional de Copenhague, sino pasarlo un poco más al ámbito informacional. Y para esto me voy a ayudar de un caso específico que pasó en mi país para poder entender cómo se construye esta arquitectura desde las grandes esferas y especialmente cómo lo hacen los actores estatales. Para esto quiero plantear un poquito lo que fue la protesta de 31 días del anterior año en Ecuador. Esta protesta se da debido a la alza del diésel en el país, que afectó específicamente a las poblaciones indígenas y rurales del Ecuador. Es así que en el levantamiento de estos grupos sociales, el Estado no pudo contener la masividad de las protestas, tanto así que llegaron no solo a durar 31 días, sino dejaron 3 muertos. Pero en el auge de esta protesta, lo que hizo el Estado fue primero un apagón. Hubieron cortes de luz e internet durante una semana completa en las zonas donde más se concentraba la protesta, es decir, zonas rurales indígenas. Pero esto no se dejó en solo cortamos la luz y no les dejamos comunicarse, sino a la vez entraron convoys humanitarios llenos de personal militar estatal para poder cercar la zona y evitar que ellos pudieran informar a la sociedad lo que estaba pasando en estas zonas de conflicto. A la vez, 3 medios comunitarios, especialmente radios indígenas que hablan específicamente quichua, fueron suspendidas por 15 días basados en informes de inteligencia y seguridad, diciendo que la información que estaban transmitiendo estas radios era una amenaza directa a la seguridad estatal. Es así que uno de los periodistas que tuvo la valentía de estar en campo, que es un español, Bernard Letaurt, fue detenido y expulsado basado en un informe privado, que su defensa alega que no pudo leer antes de la deportación, es decir, que a él no se le garantizó el derecho a la defensa. Y durante estos 31 días y antes de que empezara la protesta, el Estado empezó a congelar de poco a poco cuentas. Primero empezó con el congelamiento de cuentas de diferentes líderes indígenas que eran muy reconocidos en el sector, para después empezar a congelar cuentas de organismos enteros, dejándolos sin la posibilidad de mover sus fondos ni de forma personal ni de forma organizativa. Es así que como vemos que todas estas acciones que tomó el Estado ecuatoriano no fueron necesariamente de violencia física, se basaron en la información que ellos tenían y cómo ellos controlaban la información, tanto de monitoreo, perfilamiento y de predicción, para poder evitar que esta protesta avanzara. Y es así como nosotros vamos a empezar a entender lo que es la securitización informacional. Weber explica que la securitización es la construcción de un actor como una amenaza existencial, es decir, presentar a estos actores como un peligro inminente a la sociedad, es crear esta otredad de ellos contra nosotros. Pero cuando lo pasamos al ámbito informacional, es básicamente la utilización de discursos, clasificación de información, vigilancia constante y restricción al acceso a toda esta información porque va a estar contenida en informes privados, secretos o clasificados que los titulares de derecho y la sociedad civil no puede fiscalizar, no puede visualizar y mucho más importante, ni siquiera puede conocer qué información se está teniendo, que es un punto del que voy a hablar más adelante. Pero este patrón no nace de la nada, al contrario es un patrón que, como había comentado Valentina, es bastante regional. Países como Perú, Guatemala, Panamá, El Salvador y últimamente Argentina y Chile
han vinculado mucho la protesta con actos terroristas, actos de crimen organizado o de desestabilización del Estado. Lo que hizo el Estado ecuatoriano en este contexto fue tomar información de líderes indígenas y tratar de vincularla a diferentes actores de crimen organizado, específicamente el Tren de Aragua, que es uno de los grupos organizados más grandes de Venezuela y de la región. Se creó este discurso en redes sociales con información que el Estado había estado monitoreando de la vida privada de los líderes indígenas, pero cuando llegamos a un juicio específico, esta información nunca fue declarada porque el Estado no tenía pruebas concretas para poder sostener esta alegación. Sin embargo, fue información que fue difundida durante los 31 días de protesta. Y esto nos lleva a entender cómo es el que el secreto puede ser utilizado como una herramienta de poder en contra de los ciudadanos. Porque nosotros vamos a distinguir dos tipos de secretos. Por un lado tenemos el secreto superficial, que es nosotros sabemos que el Estado está recolectando información nuestra. No sabemos qué es, pero sabemos que existe. Al saber que existe esta información, nosotros tenemos la posibilidad de poder pedir la información, solicitar su desclasificación. Podemos también solicitar la entrega y así poder revisar qué información existe en las bases estatales. Podemos exigir cierto tipo de rendición de cuentas y fiscalización. Pero por el otro lado tenemos la excepción, que es el secreto profundo, en la que el Estado ni siquiera sabe si el Estado recoge información, no sabe si existe o no, y mucho menos sabe qué tipo de información se contiene en las bases estatales. Es así que se anula cualquier posibilidad de consentir, fiscalizar o impugnar esta recolección de información. Aunque el secreto profundo en seguridad pública e inteligencia es la excepción, como mencionó Valentina en su anterior intervención, los estados están tomando esta costumbre de ver la excepción, la naturalidad. Normativizan técnicas y prácticas que son consideradas de uso excepcional para normativizarla con la sociedad y que nosotros no podamos ver en qué momento eh, esto empieza a ser un problema para la sociedad. Ahora, lo que vimos en el caso ecuatoriano es una arquitectura de cómo podemos evitar que la protesta se ejecute o se ejerza antes de que exista. Primero, vamos a tener procesos de inteligencia en la que el Estado va a investigar a líderes indígenas, líderes de movimientos sociales, sindicalistas, etcétera, para poder entender cómo se organizan, cuál es su capacidad, no solo de reclutamiento y de convocatoria, sino también financiera. Entonces, con pequeñas acciones como, por ejemplo, bloquearle la cuenta a un líder o a una organización, cerrar calles o dar de baja redes sociales, radios o ese día mandar, por ejemplo, a feriado, que fue lo que pasó en Ecuador, evitamos que exista esta capacidad organizativa, capacidad de financiamiento y capacidad de convocatoria por parte de las organizaciones sociales. A su vez, creamos un discurso del enemigo interno con la información que hemos recabado históricamente o contextualmente de la protesta o del actor. Creamos el discurso de ellos contra nosotros, ellos como entes que tratan de desestabilizar el Estado y nosotros como los salvadores que tratamos de proteger a la sociedad civil. ¿Qué es lo que pasó en el caso ecuatoriano? No solo los relacionaron con el crimen organizado, sino también los relacionaron con la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de acceso a servicios básicos como agua, luz, teléfono y gas para diferentes zonas rurales. Entonces ellos eran los malos y nosotros éramos el Estado bueno que tratábamos de solventar la situación para los demás civiles. Mediante la utilización de la clasificación de información, es decir, el secreto profundo, nosotros podemos emitir decretos, deportar personas, quitar visas o solo detener diferentes flujos comunicativos o financieros, evitando que alguien pueda acceder a la información y nosotros seguir vulnerando a las personas desde esta justificación de es que es una amenaza existencial para el Estado. Y es aquí cuando colapsa el test de proporcionalidad establecido por los diferentes organismos, especialmente el interamericano, porque si nosotros no tenemos información verificable, no podemos entender qué consta de nosotros en diferentes archivos,
es imposible que podamos activar el control judicial. Es decir, procesalmente estamos impedidos de poder actuar frente al Estado. Y es así que las personas no pueden organizarse, no tienen dinero para convocar y no pueden tener deliberadamente esta acción de fiscalización y rendición de cuentas. Al fin y al cabo, la estructura iberoamericana está construida para actuar frente a materializaciones de violencia o de vulneración a derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando estas vulneraciones evitan una vulneración material? Ahí es cuando este test empieza a fallar. Y es así que se propone en este documento que la protesta no es si bien es un derecho que se puede ejercer de diferentes formas, es un derecho netamente informacional. Sin información y sin flujo comunicativo no se puede ejercer en su máximo, eh, no se puede ejercer en general. Es así que la protesta va a ser la unión del derecho a la reunión, libertad de expresión y, más importante, el acceso a la información, porque el flujo de este ejercicio depende en todas sus fases de poder tener información. Necesitamos información del gobierno para saber si debemos protestar o no. Necesitamos acceder a información entre ciudadanos para poder tener capacidad de convocatoria. Y una vez finalizada la protesta, necesitamos acceder a información contenida tanto en informes de inteligencia como en las capacidades de rendición de cuentas del Estado para entender hasta qué punto se vulneraron o no derechos en estas acciones policiales y militares. Es así que la producción, acceso y difusión son importantes para nosotros como ciudadanos poder ejercer plenamente este derecho a la protesta, porque si no, en este caso estaríamos restringidos de convocar, restringidos de fiscalizar o restringidos de protestar en general. Es así que este test se prueba imposible y se demuestra en el caso de la periodista cubana Alondra Santiago. Alondra Santiago es una periodista que es abiertamente antigobierno. Lo que pasa con Alondra Santiago es que ella venía hasta cierto tiempo criticando las políticas del presidente actual Daniel Noboa. Justo en el momento del auge de la protesta, lo que hizo Daniel Noboa fue, mediante un reporte privado y clasificado, quitarle la visa de permanencia a Alondra Santiago. Ella fue obligada a estar en el exilio, se regresó bueno, sabemos que está en Cuba, no sé en este momento en dónde estará, pero nadie pudo acceder a estos informes y ellos alegaban que ella era una persona potencialmente peligrosa para el Estado. Cuando Alondra solicitó la información respecto de estos informes, la Corte le dijo que no podía acceder a una habeas data porque era una información de inteligencia y que debía ir a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo estatal ecuatoriano para poder acceder a la desclasificación de información. El problema con esta figura de la desclasificación de información es que Alondra debería justificar que existió una grave violación de información incorrecta dentro de los informes. Pero aquí es cuando existe un círculo vicioso, porque Alondra no puede justificar esta información incorrecta porque no conoce cuál es la información que se contiene en los informes que está solicitando desclasificar. Entonces, ponen al ciudadano o al titular, en este caso de los datos, en una camisa en la que no puede salir porque no puede solicitar una habeas data porque los datos no son considerados para poder ser parte de esta figura, pero tampoco los puede acceder por desclasificación de información porque como no conoce la información que está dentro no puede decir si es verdadera o falsa. Ella solo es considerada una amenaza para el Estado en general, suponiendo que es por la información que ella comparte como periodista independiente, pero nosotros no podemos hacer alegaciones o presunciones de la información que el Estado tiene, porque el Estado tiene la capacidad de hacer información, monitoreo y también predecir diferentes tipos de acciones respecto de las acciones que tienen tanto a nivel policial y militar. Es así que si nosotros no tenemos acceso a la información y no conocemos siquiera que existe o qué existe dentro de los informes estatales, y el Estado se sigue amparando en el secreto, es imposible que esta prueba del interés público pueda ser refutada por el titular, porque no sabemos si es que cumple con las características de legalidad, necesidad o la más importante, proporcionalidad. No sabemos si el daño que nosotros como protestantes representamos al Estado es en serio proporcional a la medida que se nos está tomando. Solo aquí tenemos dos ejemplos, tenemos una deportación y una cancelación y suspensión de visa. Entonces,
Lo que tenemos aquí es que son daños no necesariamente materiales y que pueden ser vistos desde un ojo poco crítico o desde el público general como acciones totalmente legales. No están siendo vulnerados, no hay gente muerta en las calles y no están siendo maltratados físicamente. Pero lo que no estamos viendo es que el daño es al contrario una construcción arquitectónica que está siendo parte de un plan de gobierno que evita que los ciudadanos puedan ejercer plenamente estos derechos. Entonces, bueno, así concluyo mi presentación. Em, Sin antes, bueno, mencionar que el monopolio del Estado siempre va a ser la información. El Estado va a determinar qué información es pública, qué información es considerada verdadera y qué información ellos son consideradas que no van a poder ser compartida con el Estado. Y desde este monopolio estatal es que nosotros como ciudadanos nos vemos en una desventaja y esto se puede traducir a diferentes derechos, no necesariamente al derecho de libertad de expresión, pero es un derecho que ha sido bastante vulnerado, no solo en Ecuador, pero sí es como una tendencia que se está empezando a ver a nivel regional, especialmente en lo que es del Cono Sur, en Argentina y Chile, pero yo lo traté de enfocar más en Ecuador porque es el caso que yo viví de forma un poquito más directa, entonces tenía como que más capacidad de poder entender como esta arquitectura desde una primera mano. Muy bien, muchas gracias, Caterina, por tu ponencia, muy bien aclaradora y muy importante también aquí para el debate del panel. Aprovechando a ver si vou falar um pouco. Já me ouvem? Já me ouvem? Sim, 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 já Sim? estamos ouvindo. Ótimo, pronto, já troquei de computador, peço desculpa. Por nada, então eu apresento a doutora Elizabeth Sim, Santos, do Politécnico de Leiria, em Portugal. Escolheu um tema sobre a transparência, mais transparência, menos desigualdade, uma perspectiva contemporânea centrada na Diretiva Europeia da Transparência Salarial, né? Bem-vinda, doutora sim. Elizabeth. Tá, obrigada à Comissão pela oportunidade e ao professor Fábio pela moderação. Eu vou partilhar aqui uma apresentação para não ser tão pesado. Ok, não sei se estão a ver corretamente. Já, Estão já a podemos visualizar? ver. Tá, muito Sim. obrigada. Portanto, eu passo já então a fazer aqui um sumário sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa visa, sobretudo, uma reflexão sobre a Diretiva Europeia da Transparência, analisando o papel das políticas públicas nesta matéria e as estratégias que terão que se levar a cabo por parte das organizações para promover os direitos fundamentais consagrados nestes instrumentos e no próprio ordenamento jurídico português. Portanto, o meu artigo baseia-se ali numa nota introdutória, depois no antes e depois da diretiva. E depois termino com algumas conclusões finais. Queria dar apenas uma nota que o Estado português ainda não transpôs esta diretiva, aguardamos ainda. Os Estados-membros tinham até o dia 7 de junho para o fazer, muitos ainda não o fizeram, alguns, como a Bélgica e a Itália, fizeram-no totalmente ou parcialmente, sendo que o Estado português ainda não o transpôs. Portanto, essencialmente este artigo baseia-se numa análise doutrinal, numa análise legislativa e numa análise jurisprudencial, entre outras fontes que eu cito ao longo do artigo. Cabe aqui, em primeiro lugar, dar nota que é destacar aqui, relativamente ao meu tema, a importância da promoção do trabalho digno, porque tudo isto está relacionado com a promoção das condições de trabalho a este nível, nomeadamente desculpa que entretanto perdi desculpa que houve aqui uma ok, portanto a promoção do direito à igualdade no contexto de trabalho como objetivo garantir aqui os direitos fundamentais do trabalho centrado na igualdade salarial no mercado de trabalho entre homens e mulheres. No nosso ordenamento jurídico português, esse princípio de igualdade e não discriminação está traduzido atualmente na nossa Constituição, no Código de Trabalho, e já temos uma lei que trata esta matéria desde 2018, que é a Lei de 60 de 2018, e pensamos que as alterações vão ocorrer relativamente a este diploma que já existe. O que é que se verifica? O nosso atual sistema jurídico impõe-nos aqui alguma dificuldade no combate pleno à desigualdade de género na esfera laboral, no domínio salarial. Por isso mesmo, impõe-se aqui alguma reforma e eu passo a citar o porquê.
da análise doutrinária que tive a oportunidade de fazer, resulta que o princípio de igualdade remuneratório é reconhecido atualmente na nossa Constituição à luz, portanto, aqui da nossa Constituição e do Código de Trabalho, que já está materializado, quer no artigo 13 da Constituição, que reconhece aqui o princípio de igualdade remuneratório, só que a fórmula não deve ser centrada numa forma abstrata. Isto é, e passo a citar, que a promoção da igualdade deve basear-se numa igualdade substancial e real dos trabalhadores, centrado no princípio reconhecido na nossa Constituição, que é o princípio do trabalho igual, salário igual. Impõe-se aqui, e a história, a realidade reconhece isto, que é necessário restringir os poderes discricionários do empregador, delimitando que as políticas remuneratórias se baseiem em critérios objetivos claros e que não sejam discriminatórios. O que é que se verifica hoje? Pela análise de alguns estudos, pese embora se reconheça aqui alguma tutela jurídica existente, até dada a evolução histórica que tem acontecido ao nível das disposições legais, subsistem na realidade bastantes desigualdades salariais significativas entre homens e mulheres. E eu dou nota aqui de 3 estudos. O primeiro estudo, que é uma análise de estudo desenvolvida pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, considera que as mulheres deveriam trabalhar mais 15 meses e 18 dias por ano para obterem o mesmo salário que o homem. Portanto, estamos a falar aqui de uma disparidade salarial na ordem dos 77%. O segundo estudo que eu trago aqui é de 2023 e foi desenvolvido pelo Observatório do Género, Trabalho e Poder e considerou que a diferença remuneratória a nível do Estado português demonstra ainda uma percentagem, quando estamos aqui a falar de salários médios, estamos a falar de 17,5% ou do salário em termos de médios de 12,5%. O que é que isto nota? Estes indicadores notam claramente que há uma clara desigualdade salarial que se mantém e que permanece entre o homem e a mulher, apesar dos avanços legislativos. Dando nota aqui do principal bloqueio legal em termos de aplicabilidade prática, não há dúvida que a nossa Constituição e o nosso Código de Trabalho reconhece que a desigualdade ela é legal se for objetivamente traduzida em critérios não subjetivos, mas em critérios objetivos. A grande questão que se coloca aqui é o ónus da prova. Ou seja, quando o trabalhador alega aqui alguma desigualdade salarial relativamente e equiparativamente com outro colega, de que há, na realidade, um tratamento discriminatório à luz da nossa lei e tendo em conta o artigo 342 do Código Civil, na realidade é o trabalhador que tem o ónus de provar que há aqui um tratamento discriminatório. O que dificilmente, e a realidade tem-nos traduzido isto, evidencia que se torna quase impossível provar. E impõe então que o direito de trabalho evolua de uma lógica de uma igualdade material de tratamento para uma posição de deveres acrescidos de transparência e justificação a nível das políticas remuneratórias. Por isso mesmo, há aqui um ponto de viragem com a diretiva. O que é que a diretiva nos traz de novo? Se nós outrora falávamos e continuamos a falar, porque não está ainda traduzido na nossa legislação, num modelo que reconhece uma proibição abstrata da discriminação reativa, na realidade esta nova diretiva vem aqui abranger a necessidade do empregador, e traz novas obrigações para o empregador, de reconhecer aqui alguns deveres positivos, aliados quer à organização, quer à definição de políticas, quer à rastreabilidade. E por isso mesmo, há aqui claramente, e eu vou dar aqui algumas notas, alguns exemplos de situações que vão mudar ao nível da transparência em fase de recrutamento. Se até agora eu poderia anunciar uma oferta de emprego com a indicação e evidências que o salário seria negociado,
em função da categoria, em função do trabalhador, da experiência profissional, com a diretiva eu deixo de poder fazer. Ou seja, porquê? Porque o empregador tem que obrigatoriamente informar o candidato qual é a remuneração objetiva para aquele cargo. E mais, proíbe até, e é uma proibição absoluta, que o empregador possa questionar o seu candidato de qual foi o montante remuneratório em termos históricos noutros empregos. Isto é um exemplo. Outro exemplo alia-se relativamente à introdução de novos deveres em termos informativos e mecanismos até de desigualdade, que introduz aqui ao nível da transparência e ao nível da igualdade para haver aqui, no fundo, um desenvolvimento de uma função essencial que é ao nível da governação empresarial e laboral. Eu dou aqui algumas notas que o trabalhador passa a ter o direito de poder e de questionar a sua entidade empregadora sobre a forma, sobre as diferenças salariais e a forma como está calculado e definida a sua remuneração. Então, nós até agora, o próprio Código de Trabalho previa a necessidade de definir critérios objetivos, agora tem que ser claramente definidos para poder qualquer empregador dar nota ao seu trabalhador. Ou seja, impõe que as empresas definam claramente políticas internas, procedam à análise dos conteúdos funcionais dos postos de trabalho, identifiquem as funções, o grau de exigência, o grau de responsabilidade, o grau de complexidade, e saber se equiparativamente temos ali dois postos de trabalho idênticos. E verificar se a compensação que é oferida é atribuída de uma forma equitativa e proporcional ao trabalho que na realidade é praticado. E então questiona-se, mas podemos continuar a diferenciar o salário dos trabalhadores? Sim, ela é reconhecida, a própria diretiva permite isto, mas também obriga que o empregador adote aqui um sistema de rastreabilidade em todos os patamares, sempre que os trabalhadores solicitem informações, que eu possa definir e dar e prestar-lhe esta informação, quais são os níveis retributivos, como é que é, quais são os salários individuais e médios que são tidos em consideração naquela organização, como é que fazemos a desagregação em termos de género, pessoas, como é que é exercida, se é a mesma atividade, a mesma função. Ou seja, os critérios utilizados, critérios objetivos, têm que traduzir o valor real em termos de trabalho desenvolvido. O que traz aqui algumas questões, nomeadamente ao nível da inversão de ónus, e que cresce aqui, para mim, um aspecto muito sensível. Porquê? Porque se até agora o ónus da prova cabia ao trabalhador, a partir da inserção e da integração da diretiva, invertemos aqui o ónus. Ou seja, o empregador passará a ter a obrigação que, em caso de um tratamento desigual por parte invocado pelo trabalhador, tenha que clarificar quais são os critérios objetivos que ele teve em conta, quais são os critérios legítimos, quais são os critérios não discriminatórios, que refletem de forma clara e real o trabalho desenvolvido, de uma forma justa e transparente, para que o trabalhador sinta aqui alguma confiança. Porque se o trabalhador for incapaz de provar estes factos, estes critérios, o que vai acontecer é que o empregador vai estar, a empresa em si, a organização, vai ser alvo de vários processos e isto traduz numa recuperação indenizatória ab início. Tá? Isto pode acontecer passado 5 anos, 10 anos, mas que na realidade vai ter aqui efeitos retroativos. Em termos de roteiro estratégico, quando é que isto vai acontecer? Vamos ter que esperar pela transposição, mas perante este novo cenário jurídico, parece-nos que as organizações já têm que se adaptar e organizar neste momento para adotar políticas remuneratórias transparentes
e terão que o fazer até 2028, mas que na realidade temos que falar sempre aqui no dia 7 de junho de 2026. Portanto, isto implicará novos desafios significativos, claramente, com a tomada de medidas para enfrentarmos estas mudanças exigidas, mas especialmente também para tentarmos compreender e cumprir os requisitos impostos agora pela diretiva. Em termos de síntese, a conclusão final, conclui que a efetivação destes direitos, a meu ver, no âmbito laboral e no âmbito também deve ser uma abordagem integrada e crítica. E porquê? Porque ela deve ser centrada no trabalho digno, na ideia do trabalho digno, no conceito de trabalho digno, da dignidade humana, como já foi abordado por uma colega aqui também numa das apresentações, na igualdade remuneratória, como imperativo constitucional, cuja efetividade dependerá de vários intervenientes, uma articulação entre o Estado, que fiscaliza, que define políticas públicas, que cria a legislação, que a atualiza, a própria sociedade civil, a qual se exige os parceiros sociais através da negociação coletiva, a participação de diálogo social que é exigido nesta matéria, mas também às próprias organizações que têm que implementar e têm que considerar na sua governação. Isto para quê? Para mitigar, para minimizar as desigualdades sociais que ainda marcam profundamente o mundo laboral. Sendo que só assim se vai considerar que estas empresas possam de ter e poder trabalhar no mundo onde atuam, não é? E estamos a falar do direito fundamental ao trabalho digno, que tem repercussões a nível da competitividade empresarial e no mundo onde as organizações também atuam. Por fim, dando aqui apenas uma frase, parece-nos que uma política interna formalizada que não defina claramente os critérios objetivos de atribuição salarial immunizatória, qualquer situação de disparidade, de desigualdade retributiva, gera-se aqui automaticamente um passivo jurídico, o que denota que se as empresas não aplicarem corretamente a diretiva, criando uma grelha estruturada, onde se consiga definir claramente os índices remuneratórios, será uma falha dos recursos humanos. E a falha presume uma discriminação, a nosso ver. Apenas uma reflexão. Deixo a nota de algumas referências bibliográficas, de uma forma sumária, ficando ao vosso dispor. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Elizabeth, por sua exposição muito detalhada e muito importante também para o debate sobre a igualdade, né, salarial, que é um tema sempre atual e importante, né, na nossa sociedade. Eu acho que a nossa última comunicação, não sei se ela já está voltou, mas para fins de pergunta, Adriana Toaldo não está, né? Muito bem. Então, se a Adriana não está, nós vamos, a princípio, né, esse tempo não vai ficar aqui disponível, mas queria perguntar entre vocês que estão aqui na sala virtual, se quiserem fazer perguntas uma para a outra, ou se tiverem alguma dúvida, se tienen dudas o quieren hacer preguntas entre ustedes, también es pertinente. Y yo dejo la palabra también al grupo si quieren hacer preguntas. Todo está muy bien así, ya estamos bien. Ustedes también pueden cerrar. Sonia, también puedes hablar o español o en portugués, como quieras. Sim, me suscitou uma questão lá, em princípio, com Katrina, né? Eu vou falar português, depois falo castelhano, e aí. Então, quando ela fala, é bem típico, né? E o que observo também que os pontos também o sigilo de justiça, né? Que se utiliza não como uma ferramenta de proteção dentro do procedimento,
sim como, senão como uma ferramenta de abuso de poder, né? E isso também aconteceu, eu esqueci até de dizer, que com a decretação, nesse caso em concreto que eu expus, a decretação de prisão preventiva veio com sigilo de justiça, que não estava na vara federal. Então, isso é sistemático, né? E estamos lá, então, estamos questionando um sistema acusatório, estamos em um sistema inquisitorial. Por outra parte, me suscita Andrei. também a questão da defesa das prerrogativas, né? Nós, em Brasil, temos lá bem classificado, né, e bem explicado, lá no artigo 7 do Estatuto da OAV, o que são as defesas da prerrogativa, e uma delas é o acesso à informação, inclusive porque o sistema acusatório, né, o acesso do advogado, da parte da defesa, dos inquéritos, dos autos do inquérito, né, quando se termina lá a apuração daquele delito. Então, nesses casos que a Catrina colocou, não tem, né, no Equador, esse acesso não tem por parte da ordem, né, dos advogados, como se fundamenta, como é a lei, né, para os direitos das prerrogativas, né? Em princípio, isso aí, não sei se falo em castelhano ou deixo assim. Pode falar em castelhano, talvez seja um pouco melhor. Sí, vale. Me suscitó Katrina en el sentido de que procesualmente el sigilo, ¿no? De justicia, o sea, que viola lo que es el sistema acusatorio, o sea, tendríamos entonces un sistema inquisitorial. En Brasil, por ejemplo, tenemos dentro de lo que es el Colegio de Abogados, que sería en Ecuador, lo que son las prerrogativas, los derechos, ¿no? Del abogado, que es el acceso a los autos de la investigación cuando está en el proceso. Y esto, todo el colegio de abogados realmente es una lucha diaria, pero sí que hay, de eso se diferencia, ¿no? Primero, de la intervención del juez dentro de lo que son los procedimientos de inquérito, de investigación, y después el acceso realmente a las investigaciones en ese proceso. Entonces, quería saber cómo esto se trata en Ecuador a nivel de procedimiento, porque parece que estamos hablando de un sistema realmente inquisitorial, no acusatorio. Sí. Lo que pasa en Ecuador, bueno, se maneja casi igual que en América Latina. El abogado debe tener acceso a la información bueno, en este caso de su cliente. Pero aquí viene la excepción. Como abogado tienes la excepcionalidad de acceder a los informes cuando estos responden a un informe clasificado. Se clasifica como secreto, secretísimo o privado. Entonces, el informe privado es el menos clasificado, el que es más fácil de poder acceder por parte de los abogados y de los clientes. Cuando un informe es clasificado como secreto o secretísimo, tiene muchas más barreras de acceso porque contiene, según la norma, información que puede ser, en el caso de que ésta sea divulgada, puede conllevar un riesgo a la nación o a una persona importante dentro de la estructura estatal. Entonces, esta información solo puede ser accedida mediante desclasificación de información por la Corte Constitucional. Entonces, lo que ha hecho el Estado ecuatoriano es empezar a clasificar diferentes informes como secretos, secretísimos, privados, para evitar que los abogados podamos acceder mediante acción ordinaria de juez a estos accesos. Entonces, nosotros al no tener información de lo que se contiene dentro de estos informes, es imposible que podamos decir que se están vulnerando los derechos porque al tener un secreto profundo, no podemos entender hasta qué punto el Estado consiguió información o no de nosotros. ¿Qué es lo que pasó en estos dos? Que no pasó solo en los casos de la deportación del periodista y la cancelación de la visa, sino pasó también en el congelamiento de las cuentas. Dijeron que este dinero, al ser ingresado por vías ilegales, especialmente de narcotráfico y trata de personas, como tenían supuestamente las redes en la información confidencial, no podían solicitarla a los abogados. Entonces, al ser información tan delicada, es imposible que se pueda desclasificar así nomás o que los abogados puedan tener acceso. Esta es una excepcionalidad de la norma. Solo se puede invocar cuando existe un daño existencial y directo a la estructura estatal. Pero
La única persona que puede entender hasta qué punto existe esta información ni siquiera es el juez constitucional, es la persona que crea el documento. Y nosotros para poder acceder a este tenemos que decir que hubo una grave presunción de violación a los derechos humanos, pero no se puede hasta cierta totalidad decir que, por ejemplo, que me revoquen la visa es una vulneración a los derechos humanos o que me deporten por cuestiones migratorias es una vulneración a los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasó con muchas personas a las que les congeló la cuenta? Que no podían decir que se me congelara la cuenta es una vulneración a los derechos humanos porque era muy difícil hacer explicar esta arquitectura que creó el Estado, porque no pudo ser evidente hasta después de la protesta, cuando ya toda la información estaba mucho más clara, cuando el presidente empezó a hacer otras acciones, como por ejemplo decir que iba a tener conversaciones con Donald Trump en Estados Unidos, pero que las conversaciones eran privadas y que él no iba a dar el gasto de fondos del avión presidencial porque era información clasificada. Entonces ahí es cuando la gente empezó a conectar las ideas y fue de, ok, el Estado está empezando a utilizar el secreto como un arma del gobierno. Entonces, procedimentalmente, que justo es lo que yo estoy haciendo en mi máster, crea una barrera no solo para el abogado, sino también para el cliente, porque, por ejemplo, en acciones como el habeas data, no necesitas un abogado, pero con decir yo soy el titular de los datos, necesito saber qué información se contiene en tal base de tal institución. Por favor, la quiero en formato físico o digital, te la deben dar. Pero cuando es información clasificada que por su naturaleza puede constituir un peligro para el Estado, necesitas un abogado, necesitas también entender sobre no solo procedimientos, sino también vulneraciones al derecho, cuál es una presunción al derecho y cómo la acción que hubo en la materialidad física constituye una violación a algún derecho humano, porque esa es otra cosa. Si no es una grave vulneración, no se van a desclasificar los documentos. Entonces, es por eso que hemos estado analizando con otros de mis compañeros y obviamente hacer un estándar mucho más fuerte para el Estado para que justifique la clasificación de la información o en este caso que el juez tenga acceso a los informes para entender claramente si es que existe o no un riesgo de que esta información sea pública, sería la vía mucho más fácil a evitar este tipo de vulneraciones, porque lo que se ha visto en este caso, por ejemplo, recientemente leí un caso en Chile que hubo un suceso en un partido de fútbol con un policía, pero la información fue clasificada como privada, entonces por 15 años no se puede observar. Entonces, estas pequeñas acciones de utilizar la excepcionalidad como la norma hacen ver estas acciones como legales porque teóricamente existe un procedimiento para poder acceder a esta información, pero cuando está siendo utilizada de forma sistemática, todo puede ser considerado un riesgo. O sea, si yo mañana publico un tweet diciendo que yo siento que la acción de Daniel Noboa es incorrecta o su mandato, puedo ser considerada una amenaza al Estado. Y lo más importante es que yo no sé si el Estado tiene acceso a mis cuentas, qué información ha estado perfilando de mí o si me está monitoreando. Este estado constante de secreto profundo hace que las personas se autoinhiban y se censuren a ellas mismas, porque al estar en un miedo constante de no entender cuáles son las acciones del gobierno, preferimos evitar actuar antes de tener alguna represalia física. Y es así como esta normalización del secreto hace que el Estado pueda seguir vulnerando derechos porque no hay una forma clara y o específica de actuar en el mundo informacional, porque nosotros podemos actuar en el mundo de los derechos digitales, pero no en el informacional, porque es una estructura mucho más compleja que implica también no solo la reacción psicológica del ser humano, sino también los flujos informativos. Porque el flujo informativo no es desde que yo me comunico con Sonia, por ejemplo, sino también cómo yo me percibo como ciudadano frente al público, qué información tiene la gente de mí y qué información tiene el Estado de mí. Esos flujos de información que nosotros desconocemos hasta cierto punto porque son secretos profundos estatales, hacen que esta barrera procesal se cree no solo en Ecuador, sino también en diferentes instituciones porque esta clasificación de información existe en todos los gobiernos. Todos los estados tienen esta figura de la clasificación de información.
Y todos los estados tienen una figura para desclasificar la información. Pero ¿hasta qué punto normalizar esta clasificación de información presupone una barrera para que las personas puedan ejercer diferentes derechos? Ahora lo vemos con el derecho de libertad de expresión, pero en un futuro puede ser con otros derechos porque la información comprende la totalidad de los derechos humanos. Todo derecho puede ser informacional si es que está siendo tratado desde una securitización puntual. Gracias, Katrina. Gracias, Catrina, por Gracias. poner tus ideas, que es muy importante. Nosotros ya estamos llegando aquí al final de nuestro tiempo. Son casi 5 horas de la tarde y tenemos que cerrar las clases aquí, las aulas, porque estamos en periodo más o menos de vacaciones, ¿no? Todavía no es vacaciones, pero la universidad cierra un poquito más temprano de lo normal. Quería aprovechar y agradecer a todas las ponentes y asistentes de este panel. Obrigado a todos que estiveram aqui e espero revê-las nos próximos. Não sei se alguém vai fazer também o evento de Salamanca, que nós vamos sair daqui de São Sebastião e já vamos a Salamanca, porque começa na próxima quinta-feira, já estaremos em Salamanca. Se vocês também quiserem assistir ao evento de Salamanca, as inscrições para assistência também estão abertas e podem ter acesso aí a todos os painéis científicos. Muito obrigado, espero vê-las em breve. Um abraço, saludos a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Muchas gracias.